El sol de la tarde, un disco de oro fundido, se desplazaba perezosamente hacia las crestas de las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de San Jerónimo. Los rayos oblicuos teñían de ocre y sombras largas la plaza polvorienta, donde las golondrinas iniciaban su danza vespertina. En el centro de ese cuadro de aparente paz, un hombre permanecía inmóvil, clavado frente a la puerta batiente de la cantina, el rincón del recuerdo. Era don Ignacio Morales, aunque desde hacía años nadie usaba su nombre de pila. Para todos, era simplemente el ex-charro. La fama que una vez lo coronara como el mejor jinete de la región, se había convertido en un eco lejano, un susurro que ahora venía acompañado de lástima o desdén. Su espalda, antaño erguida como un roble, ahora mostraba una leve curvatura, no por los años, sino por el peso de una vida que se le había escapado de las manos. Dentro de la cantina, el aire espeso por el humo de cigarro y el aroma a tequila barato, la humillación había sido sutil, pero profunda como una puñalada. Ramón, el hijo del acaudalado dueño de la hacienda La Fortuna, había pagado unas rondas para todos, menos para Ignacio. A los leyendas pasadas no se les invita, se les recuerda, había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Las risas cómplices de los parroquianos habían cerrado el círculo de la vergüenza. Ignacio no dijo nada. Solo apuró el último trago de su cerveza, pagó con monedas contadas y salió, sintiendo como las miradas le quemaban la nuca. Su vieja chamarra de cuero, gastada en los hombros, parecía pesar 1 tonelada. Caminó sin rumbo fijo, alejándose del centro del pueblo, hacia las calles de tierra donde las casas eran más humildes y el silencio más comprensivo. Llegó a su pequeña vivienda, una construcción de adobe con techo de lámina que más parecía un refugio que un hogar. En el corral anexo, un caballo alazán, de crines sedosas y ojos que reflejaban una inteligencia antigua, resopló suavemente al verlo. Era Relámpago, el único ser vivo que le quedaba. El animal se acercó a la cerca y posó su hocico suave en el hombro de Ignacio, como si entendiera el dolor que cargaba su dueño. «Solo nos tenemos nosotros, viejo amigo», susurró el hombre, acariciando el cuello musculoso del animal. En ese momento de quietud, una nube de polvo anunció la llegada de una camioneta pick-up. Era el cartero. El hombre bajó con un sobre grueso y formal. «Don Ignacio, es de un bufete de abogados en Guadalajara. Parece importante». Ignacio lo tomó con escepticismo. En su vida, nada importante solía ser bueno. Rompió el sello y sus ojos, acostumbrados a la penumbra, recorrieron las líneas mecanografiadas. La sangre pareció detenerse en sus venas. Su tío abuelo, un hombre del que apenas guardaba recuerdos de su infancia, un ermitaño que vivía en un rancho remoto llamado El Refugio, había fallecido. Y le había heredado a él, a Ignacio, el olvidado sobrino, la totalidad de la propiedad, el rancho, las tierras y todo lo que en ellas hubiera. No era una fortuna, el rancho estaba en ruinas según decía la carta, pero era tierra. Era un pedazo de mundo que llevaba su nombre. Una chispa, tan tiempo apagada, se encendió detrás de sus pupilas cansadas. Tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad de dejar de ser el ex-charro, y volver a ser Ignacio Morales. Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias, Relámpago, desde el corral, no dejaba de patear el suelo con impaciencia, como si supiera que un camino largo, lleno de secretos y peligros, acababa de comenzar. Y que el destino, por fin, los llamaba. El camino serpenteante que se adentraba en la Sierra Madre Occidental era más una cicatriz en la tierra que una vía propiamente dicha. Ignacio condujo su vieja camioneta, con Relámpago tranquilo en el remolque, sorteando piedras y baches que amenazaban con desarmar el vehículo en cualquier momento. El aire se volvió más fresco y puro, cargado con el aroma del pino y el encino. Atrás quedaba el polvo y la mezquindad de San Jerónimo. Después de horas de un trayecto lento y tortuoso, un portón de madera carcomida, medio descolgado de sus goznes, marcó la entrada a El Refugio. Ignacio lo empujó con un chirrido protestón que quebró el silencio montés. La vista que se ofreció ante sus ojos le arrancó un suspiro entrecortado. No era la hacienda próspera que quizás, en un rincón secreto de su mente, había imaginado. Era un conjunto de edificaciones en un estado de decadencia profunda.
La casa principal, de adobe y cantera, tenía el techo parcialmente derrumbado, y las ventanas eran como cuencas vacías. El corral tenía las vigas podridas y el molino de viento, una estructura esquelética y oxidada, gemía con cada ráfaga de viento. Sin embargo, en medio de la ruina, había una belleza triste y obstinada. Las bugambilias moradas trepaban por los muros agrietados, y el pasto silvestre intentaba reclamar cada centímetro del patio. Ignacio desató a Relámpago, quien, en lugar de bajar con la calma habitual, olfateó el aire con nerviosismo, sus orejas moviéndose en todas direcciones, captando sonidos que el oído humano no podía percibir. Tranquilo, Relámpago. Esto es nuestro ahora. Nuestro refugio, murmuró Ignacio, más para convencerse a sí mismo que al animal. Los primeros días fueron de trabajo extenuante. Ignacio se dedicó a limpiar la habitación menos dañada de la casa, a sellar grietas y a intentar domar el caos que lo rodeaba. Relámpago, por su parte, parecía haberse vuelto otro caballo. No se alejaba mucho, pero su comportamiento era errático. A veces se quedaba quieto, mirando fijamente hacia el monte cercano, con el cuerpo tenso. Otras, paseaba alrededor de un viejo pozo seco que había en el centro del patio, resoplando y escarbando la tierra con su casco delantero. ¿Qué te pasa, eh? ¿Hueles coyotes?, le preguntaba Ignacio, pero el animal solo lo miraba con sus grandes ojos oscuros, como si intentara transmitirle un mensaje urgente. Una tarde, mientras Ignacio intentaba reparar una cerca, Relámpago se le acercó y tiró con suavidad de la manga de su chamarra, jalándolo hacia la parte trasera de la casa, donde una pequeña y olvidada capilla familiar se alzaba, semiderruida. Ignacio, intrigado, lo siguió. La puerta de la capilla estaba atascada por la maleza. Con esfuerzo, la abrió. El interior estaba lleno de telarañas y polvo, pero en el altar, una figura de madera de la Virgen de Guadalupe se mantenía milagrosamente intacta. Y justo a sus pies, medio enterrado bajo las hojas secas, había un objeto que no cuadraba con el lugar. Un casco de charro antiguo, de plata labrada, pero abollado y con una mancha oscura, casi negra, en su interior. Ignacio lo tomó con manos temblorosas. No era un casco cualquiera. Reconoció el trabajo de orfebrería. Era idéntico al que su padre había usado en sus mejores años. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. ¿Qué hacía allí? ¿Y por qué Relámpago lo había guiado hasta ese lugar? Esa noche, mientras la luna bañaba las ruinas del refugio, Ignacio no pudo dormir. Sostenía el casco en sus manos, y la mancha oscura le parecía sangre seca. Algo terrible había sucedido en ese rancho. Y su caballo, al parecer, era el único testigo dispuesto a contárselo. Fuera, en la oscuridad, el relincho agudo y alarmado de Relámpago cortó el silencio como un cuchillo. Algo, o alguien, merodeaba entre los árboles. El relincho de Relámpago no era el sonido habitual, ese que usaba para saludar el amanecer o pedir su ración de avena. Era un grito estridente, cargado de una urgencia que traspasó las paredes de adobe y el sueño intranquilo de Ignacio. El excharro se incorporó de un salto, el corazón martilleándole el pecho. La habitación estaba sumida en una oscuridad casi absoluta, solo rota por los tenues hilos de luz de luna que se filtraban por las rendijas. Agarró la vieja linterna que siempre tenía a mano y su machete, un instinto ancestral despertando dentro de él. Al salir, el aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. Relámpago estaba en el centro del patio, completamente erguido, sus hollares dilatados y humeantes, apuntando hacia el denso matorral que limitaba con el lado este del rancho. ¿Qué ves, muchacho? Es un puma, susurró Ignacio, acercándose. El caballo, en lugar de calmarse, se puso más nervioso, piafando y girando en círculos, para luego dirigirse de nuevo hacia la capilla. Esta vez, no se detuvo en la puerta. Rodeó la pequeña construcción y se plantó frente a una sección del muro posterior, que estaba cubierta por una espesa enredadera. Comenzó a escarbar con fuerza la tierra, lanzando terrones al aire. Ignacio, con un presentimiento que le helaba la sangre, iluminó la zona con la linterna. Bajo las raíces de la enredadera, y semioculta por ella, había una pequeña abertura en la base del muro, lo suficientemente grande para que un hombre pasara arrastrándose.
Parecía la entrada a un sótano o una bodega secreta. No aparecía en ningún plano de la herencia. Con manos que temblaban ligeramente, Ignacio usó el machete para cortar la maleza y ampliar la abertura. Un olor a tierra húmeda, moho y algo más, algo metálico y dulzón, le golpeó las fosas nasales. Apuntó la luz al interior. Era un espacio pequeño, no más grande que un closet, excavado directamente en la tierra. Y allí, en el centro, había un cofre de madera, antiguo y podrido, con los herrajes oxidados. No era un tesoro de monedas de oro o joyas. Al abrirlo, Ignacio contuvo la respiración. Estaba lleno de papeles. Cartas amarillentas por el tiempo, un diario personal con la cubierta de cuero gastada, y varias fotografías en blanco y negro. En una de ellas, posaban orgullosos su tío abuelo, Benjamín Morales, y un hombre más joven, con una sonrisa amplia y el mismo casco de charro que Ignacio tenía en su cabaña. Era su padre, Emiliano. Se suponía que su padre había muerto en un accidente de caballo, lejos de aquí, en un rodeo en Jalisco. Pero en esa foto, tomada claramente en el refugio, ambos parecían cómplices de un secreto. Ignacio cogió el diario y, sentado en el frío suelo de la bodega secreta, comenzó a leer bajo la tenue luz de la linterna. Las primeras páginas hablaban de la vida sencilla del rancho, de las cosechas, del amor de Benjamín por la tierra. Pero luego, la escritura se volvía más angustiada. Hablaba de la ambición que envenena la sangre, de un pacto roto, de la noche en que el hermano se volvió forastero. No nombraba a nadie directamente, pero la sensación de traición era abrumadora. La última entrada, fechada justo un mes antes de la supuesta muerte de su padre, era corta y desgarradora. Emiliano vino hoy. Temo por su vida. Ramón Valdés no perdonará que le hayamos negado la venta del rancho. Este lugar esconde algo que él ansía, y mi hermano es la única llave. Ignacio dejó el diario a un lado, la mente dando vueltas a 1000 por hora. Ramón Valdés. El mismo apellido del hombre que ahora era el poderoso dueño de la fortuna, el padre del joven que lo había humillado en la cantina. De repente, un ruido seco, como el chasquido de una rama, vino del exterior. Relámpago lanzó otro relincho de alerta. Ignacio apagó la linterna, y se quedó en la más absoluta oscuridad, conteniendo la respiración. Alguien más estaba allí. Y esa persona sabía que él había encontrado el cofre. La oscuridad dentro del escondite era tan densa que Ignacio podía sentir su peso. Permaneció agazapado, escuchando. Solo se oía el viento susurrando entre los pinos y el nervioso resoplido de Relámpago, que se había quedado quieto, vigilante. Después de lo que pareció una eternidad, unos pasos apresurados se alejaron, pisando hojas secas. Quienquiera que hubiera estado fuera, se había ido. Ignacio no encendió la linterna hasta estar de vuelta en la relativa seguridad de la casa principal, con la puerta trancada. Su corazón latía con fuerza. No era su imaginación. Alguien lo vigilaba. Con las manos aún temblorosas, volvió a sumergirse en el diario de su tío abuelo Benjamín. Las páginas finales eran un testimonio desgarrador. Benjamín y su hermano menor, Emiliano, el padre de Ignacio, habían descubierto una veta de plata en una parte remota de El Refugio, en un paraje conocido como la Cueva del Zorro. Era un secreto que guardaban celosamente, soñando con usar esa riqueza para sacar adelante el rancho sin depender de nadie. Pero Ramón Valdés, por entonces un ambicioso comerciante y prestamista, se había enterado. Les ofreció una suma irrisoria por las tierras, argumentando que eran estériles y sin valor. Cuando los hermanos se negaron, las amenazas comenzaron. Valdés quería la mina para sí, y no dudaría en pisotear a quien se interpusiera en su camino. La última noche que Benjamín vio con vida a su hermano, Emiliano había ido a confrontar a Valdés, armado únicamente con la verdad y su honor. Nunca regresó. La versión oficial, que Valdés ayudó a difundir con su influencia, fue que Emiliano había muerto en un accidente en un rodeo a cientos de kilómetros de distancia. Benjamín nunca lo creyó. Sospechaba que lo habían matado y enterrado en algún lugar de la sierra para ocultar el crimen. Sin el testimonio de Emiliano y acosado por las deudas que Valdés había orquestado, Benjamín se vio forzado a vender casi todas sus tierras, quedándose solo con la casa y unas pocas hectáreas, el refugio actual.
la mina, y la esperanza, se perdieron en el olvido. Ignacio dejó el diario sobre la mesa de la cocina, sintiendo una rabia fría y antigua crecer dentro de él. No fue un accidente. Su padre fue asesinado. Asesinado por la avaricia de Ramón Valdés, el hombre cuya familia ahora reinaba sobre la región, mientras él, el hijo de la víctima, era tratado como un don nadie. El casco abollado con la mancha oscura, ahora estaba seguro. Era sangre. Sangre de su padre. Esa noche, Ignacio no pudo cerrar los ojos. La injusticia quemaba en su pecho como un carbón al rojo vivo. A la mañana siguiente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó el diario y el casco, los envolvió con cuidado y los escondió bajo unas tablas sueltas del piso. Tenía que ir al pueblo, tenía que enfrentar a Valdés, tenía que... ¿Qué? ¿Acusarlo sin pruebas? ¿Desenterrar un cadáver de 30 años? Mientras cargaba agua para Relámpago, encontró algo que le heló la sangre. Clavada en la puerta del granero, con un cuchillo de caza, había una nota anónima. El mensaje era breve y siniestro. Algunas preguntas se las lleva uno a la tumba. Desde el rancho. Es tu última advertencia. Ignacio arrancó la nota. Su puño cerrado temblaba de furia. No se iría. No esta vez. Miró a Relámpago, quien observaba la escena con sus ojos profundos. Ellos mataron a mi padre, Relámpago, dijo en voz baja. Y ahora vienen por mí. El caballo se acercó, y posó su cabeza sobre el hombro del hombre, como si asintiera. La batalla, la que su padre había perdido, acababa de comenzar. Y esta vez, no estarían solos. La decisión estaba tomada. Ignacio no podía permitir que el miedo lo gobernara. Necesitaba ir a San Jerónimo, buscar al anciano abogado que había manejado la herencia, don Anselmo, y mostrarle el diario. Tal vez él, que conocía los vericuetos legales del pueblo, supiera qué hacer. Con el diario y el casco escondidos en una alforja, montó a Relámpago. La camioneta era demasiado visible y vulnerable. El caballo, en cambio, conocía los atajos de la sierra como la palma de su casco. La mañana estaba fresca, y una neblina baja se aferraba a los valles, creando un paisaje espectral. Relámpago avanzaba con seguridad, pero sus orejas no dejaban de moverse, y de vez en cuando lanzaba un resoplido de inquietud. Ignacio también estaba alerta. Cada crujido de una rama, cada canto de pájaro que cesaba de repente, lo ponía en tensión. La nota amenazante pesaba en su mente como una losa. Tomaron un sendero antiguo, poco transitado, que bordeaba un barranco profundo. Era el camino más directo, pero también el más solitario. La neblina era más espesa aquí, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Ignacio obligó a Relámpago a reducir la marcha. Fue entonces cuando, de entre la bruma, surgieron dos jinetes enmascarados. Irán montados en caballos grandes y poderosos, y bloqueaban el camino. No dijeron una palabra. Uno de ellos blandió una reata, haciéndola silbar en el aire. Relámpago, ya, gritó Ignacio, dando vuelta al animal. Pero era demasiado tarde. Del otro lado del sendero, surgió un tercer hombre a pie, armado con una escopeta. El sonido de la detonación retumbó en el cañón. Ignacio sintió un dolor ardiente y agudo en el hombro, como si un hierro al rojo le hubiera atravesado la carne. La fuerza del impacto casi lo desmonta. El mundo se volvió un torbellino de dolor y confusión. Oyó el relincho furioso de Relámpago, sintió como el caballo se erguía sobre sus patas traseras, desafiando a los atacantes. Con una precisión asombrosa, Relámpago lanzó una cos que impactó en el pecho de uno de los jinetes, enviándolo al suelo con un gruñido de dolor. Ignacio, aferrándose al cuello del animal con su brazo sano, sintió como Relámpago giraba y embestía, abriéndose paso a la fuerza. Otra detonación de escopeta, pero esta vez erró el blanco. Relámpago, en un acto de pura valentía, se lanzó cuesta abajo, hacia la espesura del barranco, un terreno traicionero que ningún otro caballo se atrevería a cruzar a esa velocidad. Las ramas azotaban el rostro de Ignacio, que apenas podía mantenerse consciente. La sangre caliente le empapaba la chamarra. Solo sentía el movimiento poderoso y decidido de Relámpago bajo él, un latido de vida en medio de la trampa mortal.
No sabía cuánto tiempo galoparon. El dolor y la pérdida de sangre nublaban sus sentidos. Finalmente, Relámpago se detuvo. Ignacio, con la vista borrosa, vio que estaban frente a una pequeña cueva, casi invisible tras una cortina de enredaderas. Era un lugar secreto, un refugio dentro del refugio. Con un último esfuerzo, se dejó caer de la montura y se arrastró hacia el interior. Relámpago se quedó en la entrada, vigilante, resoplando con fuerza, su pelaje oscuro manchado con la sangre de su dueño. Ignacio, recostado contra la pared fría de la cueva, jadeaba. Tocó su hombro. La herida era profunda, pero por suerte la bala había atravesado la carne sin tocar el hueso. Miró hacia la silueta de su caballo, recortada contra la luz exterior. Ese animal no solo lo había salvado. Lo había guiado a un lugar que conocía, un lugar seguro que ni siquiera Ignacio sabía que existía. ¿Cómo lo conocía Relámpago? La respuesta, intuía, era otro eslabón en la cadena de secretos que envolvía su pasado. Mientras la oscuridad lo vencía, su última imagen fue la de los ojos leales y brillantes de su caballo, velando su sueño inestable. La emboscada había fallado. Y ahora, Ignacio sabía que la guerra era real. El sueño de Ignacio fue un mar de pesadillas entrecortadas por punzadas de dolor. Soñó con su padre, con el casco ensangrentado, con la sonrisa burlona de Ramón Valdés. Cuando despertó, la luz del día filtraba tenuemente por la entrada de la cueva. El hombro le palpitaba con un latido sordo y ardiente. Relámpago seguía allí, masticando algo de hierba, pero se acercó de inmediato y posó su hocico húmedo en la frente de Ignacio, como midiendo su fiebre. El hombre intentó sentarse, y un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. Estaba débil, y la herida necesitaba atención o se infectaría. «Bueno, muchacho, ¿y ahora qué?», murmuró con la voz ronca. Relámpago lo miró fijamente, luego retrocedió unos pasos y relinchó, mirando hacia el fondo de la cueva. Ignacio, forzando la vista, vio que la gruta no terminaba allí. Se adentraba en la montaña, formando un túnel natural. Con un esfuerzo sobrehumano, Ignacio se puso de pie, apoyándose en la pared. No tenía opción. Siguió a Relámpago, que avanzaba con seguridad, como si hubiera recorrido ese camino muchas veces. El túnel serpenteaba y descendía, y después de unos minutos de caminata lenta y dolorida, emergieron en un pequeño valle escondido, un verdadero jardín secreto en el corazón de la sierra. Había un arroyo de aguas cristalinas, y en una ladera, una humilde cabaña de troncos de la que salía una columna de humo. Relámpago relinchó de nuevo, y esta vez fue una respuesta. De la cabaña salió un hombre anciano, de piel curtida como el cuero y el cabello blanco como la nieve. Vestía ropas sencillas y en sus ojos había una calma profunda, la paz de quien ha vivido en armonía con la tierra. Era el curandero, don Eleuterio, un hombre del que Ignacio había oído hablar en leyendas del pueblo, pero que muchos creían muerto. «Ya te esperaba, hijo», dijo el anciano con una voz serena. «Tu caballo te trajo por el camino correcto. Es un animal sabio. Sabe que la tierra tiene memoria». Sin hacer más preguntas, don Eleuterio ayudó a Ignacio a entrar en la cabaña. Le lavó la herida con hierbas medicinales de un aroma intenso, y preparó un ungüento espeso que aplicó sobre la piel dañada. El dolor comenzó a ceder casi de inmediato, reemplazado por una sensación de frescura. Mientras trabajaba, Ignacio, sintiéndose seguro por primera vez en días, le contó todo. La herencia, el diario, el casco, la traición, la emboscada. Don Eleuterio asintió lentamente. «Benjamín era mi amigo», dijo al final. «Y tu padre, Emiliano, un hombre de honor. Lo que dice ese diario es cierto. Ramón Valdés es una serpiente venenosa. Pero hay una pieza que te falta, Ignacio. Una pieza que tu caballo conoce mejor que nadie». El anciano lo llevó fuera de la cabaña, y señaló hacia el otro extremo del valle escondido. Allí, semioculta por la vegetación, había una grieta en la roca. «La cueva del zorro», susurró Ignacio, recordando el nombre del diario. «Sí», confirmó don Eleuterio. «Pero no es solo una mina de plata. Es un lugar sagrado para los antiguos. Tu tío y tu padre no querían la plata para enriquecerse. Querían proteger el lugar. Valdés, si lo descubre,
lo destruirá todo, lo envenenará todo con su codicia. Y hay algo más. El anciano hizo una pausa. Tu caballo, Relámpago, no es un caballo cualquiera. Es el nieto del semental, que montaba tu padre la noche que lo mataron. Benjamín lo crió aquí, en este valle, le enseñó todos los caminos secretos. Ese animal no te guió por instinto. Te guió por memoria. Por la memoria de la sangre que compartes con tu padre. Ignacio miró a Relámpago, y todo cobró sentido. La conexión instantánea que había sentido con el potrillo años atrás, su comportamiento extraño, su conocimiento del terreno. No era su caballo. Era su legado. Era el testigo vivo de la verdad, y ahora, su protector. La misión ya no era solo justicia. Era una promesa que debía cumplir. La estancia con don Eleuterio fue un bálsamo para el cuerpo y el alma de Ignacio. En 3 días, gracias a las hierbas y los cuidados del anciano, su herida cicatrizó de forma asombrosa. La fiebre desapareció y recuperó las fuerzas. Pero sobre todo, recuperó la claridad. Ahora entendía la magnitud de lo que estaba en juego. No era solo vengar a su padre. Era proteger un legado, una tierra sagrada, y desenmascarar a un hombre que había envenenado la región con su avaricia durante décadas. Don Eleuterio le dio una última pista antes de partir. Busca a un hombre llamado Silvano. Era un peón que trabajaba para Valdés hace 30 años. Lo despidió abruptamente poco después de la muerte de tu padre. Vive al otro lado de la sierra, en un pueblito llamado El Oro Viejo. Dicen que bebe para olvidar lo que vio. Ignacio y Relámpago emprendieron el camino hacia El Oro Viejo, esta vez con extremada cautela. Evitaban los senderos principales, y viajaban principalmente de noche. Relámpago, ahora con su misión confirmada, era una sombra silenciosa y eficiente, sus cascos apenas hacían ruido sobre la tierra blanda. El Oro Viejo era un lugar aún más pequeño y olvidado que San Jerónimo, un conjunto de casas desvencijadas junto a una mina abandonada. Encontrar a Silvano no fue difícil. Lo localizaron en la única cantina del pueblo, un hombre consumido por el alcohol, con los ojos vidriosos y las manos temblorosas. Ignacio se sentó a su mesa, y puso una moneda de plata sobre la mesa. Silvano, quiero hablar de la noche que murió Emiliano Morales. El hombre palideció y trató de levantarse, pero Ignacio puso una mano firme sobre su brazo. No vine a hacerte daño. Vine a saber la verdad. Por mi padre. Silvano lo miró, y por un momento, a través de la niebla del alcohol, pareció reconocer algo en el rostro de Ignacio. El miedo y la culpa lo quebraron. Entre sorbos de tequila y lágrimas, la historia salió a flote, torrencial y terrible. Él había estado allí. Esa noche, Valdés había citado a Emiliano en un paraje solitario, cerca del actual límite de la fortuna. Le ofreció una última vez comprar el rancho. Cuando Emiliano se negó, Valdés, en un arranque de furia, lo golpeó en la cabeza con la culata de una pistola. Fue el golpe, no una bala, lo que abolló el casco y derramó su sangre. Silvano, que esperaba a cierta distancia con los caballos, lo vio todo. Vio cómo el cuerpo de Emiliano se desplomaba. Vio cómo Valdés y uno de sus hombres, el mismo que ahora era su capataz, cargaban el cuerpo sin vida y lo arrojaban a un viejo pozo minero que luego dinamitaron para sellarlo. Me pagó para que me callara, pero luego me despidió y me amenazó con matarme si hablaba, sollozó Silvano. He vivido con este miedo, con esta culpa, todos estos años. Ignacio escuchó con el rostro convertido en una máscara de piedra. El dolor era inmenso, pero ahora tenía una certeza férrea. Le dio todas las monedas que llevaba a Silvano. Vete de aquí. Busca un nuevo comienzo. Y gracias. Salió de la cantina, la respiración entrecortada. Montó en Relámpago y se adentró en la noche. Ahora lo sabía todo. Sabía el cómo, el cuándo y el dónde. Tenía un testigo. Tenía el diario. Tenía el casco. Y tenía la determinación de un hijo que ha esperado 30 años para darle paz al espíritu de su padre. Cabalgó hacia las ruinas de El Refugio, no como un huésped, sino como un guerrero que regresa a su fortaleza. Mañana, al amanecer, iría a enfrentar a Ramón Valdés. Pero no solo. Iría con la verdad como su espada.
Mientras cabalgaba, juró sobre la memoria de su padre que la justicia, esta vez, no sería enterrada. El amanecer encontró a Ignacio de pie, frente al espejo roto de su cabaña. No se veía a un hombre derrotado. Se veía a un charro. Se había puesto el traje de gala que no usaba desde hacía más de una década. Pantalón negro ajustado, chaquetilla bordada con hilos de plata, y un sombrero ancho de ala fina. No era un disfraz. Era una armadura. Era el uniforme de su honor, el mismo que su padre había vestido. En la cintura, no llevaba pistola. Llevaba el diario de Benjamín, y el casco abollado de su padre. Relámpago, enfrente, parecía entender la solemnidad del momento. Su pelaje brillaba al sol de la mañana, y llevaba la cabeza alta, con una dignidad que empequeñecía a cualquier pura sangre de exhibición. Cabalgó hacia la hacienda La Fortuna sin esconderse. Tomó el camino principal, y los trabajadores que lo veían pasar se quedaban mirándolo, sorprendidos por la transformación. No era el Ignacio apagado y humillado que conocían. Era la encarnación de un fantasma, un espectro del pasado que venía a cobrar una deuda. Llegó al portón principal de la hacienda, un imponente arco de piedra que hablaba de poder y opulencia. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo, pero la mirada firme de Ignacio y la presencia imponente de Relámpago los hicieron retroceder. «Vengo a ver a Ramón Valdés. Es un asunto de familia», dijo con una voz que no admitía réplica. Lo condujeron al patio interior, un espacio lujoso con fuentes y jardines perfectamente cuidados. Ramón Valdés, ya anciano pero con los mismos ojos fríos, estaba sentado en un sillón de mimbre, tomando café. A su lado, su hijo, el mismo que había humillado a Ignacio en la cantina, sonrió con desdén. «Mira, padre, el fantasma ha venido a pedir limosna», dijo. Ignacio desmontó y se plantó frente a ellos. No mostró odio, solo una calma terrible. «No vengo a pedir. Vengo a contar una historia. La historia de cómo usted, don Ramón, asesinó a mi padre, Emiliano Morales, para robarle su tierra y su mina de plata». La sonrisa se congeló en el rostro del hijo. Ramón Valdés ni siquiera parpadeó. «Estás loco, Morales. Tu padre murió en un rodeo. Son patrañas de un borracho». Ignacio sacó el diario y lo arrojó a los pies de Valdés. «Está todo escrito por mi tío Benjamín. Habla de su ambición, de las amenazas». Luego, sacó el casco. «Y esto es lo que usó mi padre la noche que lo golpeaste en la cabeza. La abolladura y la sangre coinciden con la culata de tu pistola, estoy seguro». Finalmente, miró a Valdés directamente a los ojos. «Y tengo un testigo. Silvano. El peón al que pagaste para que se callara». Por primera vez, un destello de pánico cruzó los ojos de Valdés. Su hijo se puso de pie, furioso. «Estás mintiendo. Sal de aquí». En ese momento crítico, ocurrió lo inesperado. Relámpago, que había permanecido quieto, se acercó al anciano Ramón Valdés. No de forma agresiva, sino con una curiosidad profunda. Olfateó el aire alrededor del hombre, y luego, ante el asombro de todos, posó su hocico suavemente en la mano de Valdés, la misma mano que, 30 años atrás, había empuñado el arma del crimen. Un escalofrío violento recorrió el cuerpo del anciano. Retrocedió como si hubiera tocado fuego, su rostro se demudó, perdiendo todo su color. «No, es imposible», balbuceó, mirando al caballo con un terror supersticioso. «Tiene sus ojos, tiene los ojos de Emiliano». Esa conexión, ese reconocimiento animal del mal, quebró la fachada del poderoso hacendado. La culpa, contenida durante 3 décadas, estalló. Valdés se desplomó en su sillón, cubriéndose el rostro. «Fue un accidente, se puso violento», murmuró, derrotado. Su hijo lo miraba, horrorizado, comprendiendo que la acusación era cierta. La verdad, expuesta por un hombre valiente y confirmada por la memoria inquebrantable de un caballo, había ganado la batalla. La justicia no había llegado con handcuffs, sino con la carga insoportable de la culpa revelada. El silencio que siguió a la confesión de Ramón Valdés era más elocuente que cualquier grito. El hijo, pálido y tembloroso, ya no hizo ningún intento por defender a su padre. La máscara de poder se había desmoronado,
revelando la podredumbre que había sustentado su fortuna. Ignacio no sintió triunfo, solo una paz profunda y solemne. Recogió el diario y el casco. La ley se encargará de usted ahora, Valdés. Pero antes, me dirá dónde está mi padre. El anciano, con la mirada perdida, solo atinó a señalar vagamente hacia una zona al norte de sus tierras. En el pozo de la mina La Providencia, la dinamitamos, murmuró, roto. Ignacio salió de la hacienda La Fortuna sin mirar atrás. No fue la policía la que buscó primero. Fue él, con relámpago, quien cabalgó hacia el lugar que Silvano y Valdés habían descrito. La mina La Providencia había sido abandonada hacía años, y su entrada principal estaba sellada con escombros. Pero Relámpago, con esa memoria ancestral que lo guiaba, no se dirigió a la entrada principal. Se encaminó hacia una ladera cubierta de maleza, donde un derrumbe parcial había abierto una grieta. Olfateó el aire y resopló, escarbando el suelo con insistencia. Ignacio comprendió. Bajó de la montura, y con sus propias manos, comenzó a remover piedras y tierra. No era una tarea de venganza, sino de amor. De dar sepultura. Después de horas de trabajo agotador, sus dedos tocaron algo que no era roca. Era un trozo de tela desintegrada, y junto a ella, los restos de una hebilla de cinturón de charro, oxidada pero reconocible. No necesitó excavar más. Había encontrado el lugar de descanso final de su padre. No lo profanaría sacando los restos. En su lugar, reunió piedras y construyó un pequeño cairn, un mojón simple y digno en la boca de la grieta. Se quitó el sombrero y permaneció en silencio durante varios minutos, sintiendo el viento de la sierra acariciar su rostro. Era como si el espíritu de su padre, por fin, pudiera elevarse en paz. Relámpago se acercó, y se quedó quieto junto a él, bajando la cabeza en un gesto de respeto. El caballo había completado su misión. Había guiado al hijo hacia la verdad, y finalmente, hacia el lugar donde su padre había caído. Al regresar a el refugio, Ignacio se sintió diferente. El peso de la incertidumbre y la rabia se había disipado. La humillación inicial era ahora un recuerdo lejano, un escalón necesario en el camino hacia su redención. La noticia del escándalo se había regado por el pueblo como un reguero de pólvora. La familia Valdés, desacreditada y con su patriarca a punto de enfrentar a la justicia, se había recluido en su hacienda, su poder reducido a cenizas. La gente de San Jerónimo ahora miraba a Ignacio no con lástima, sino con un respeto mezclado con un poco de temor reverencial. Él no era el ex-charro. Era don Ignacio, el hombre que había desafiado al gigante y había ganado. Pero su victoria no era sobre una persona, sino sobre la mentira y la injusticia que habían nublado su vida. Esa noche, sentado en el umbral de su casa, mirando las estrellas que brillaban sobre su tierra, supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Tenía un rancho que reconstruir, no como un refugio, sino como un hogar. Y a su lado, un compañero que era mucho más que un caballo. Relámpago se recostó en el pasto cerca de él, emitiendo un suave bufido de satisfacción. La lucha había terminado. La sanación, por fin, podía comenzar. El tiempo, como un río sereno, comenzó a fluir sobre el refugio. Los días de angustia y peligro quedaron atrás, reemplazados por la rutina satisfactoria del trabajo y la paz conquistada. Ignacio ya no era una sombra. Era un hombre completo, dueño de su destino y de su tierra. La reconstrucción del rancho fue lenta, pero cada clavada, cada pared levantada, era un acto de amor y reafirmación. Contrató a algunos hombres del pueblo, no por lástima, sino porque era un patrón justo, y la gente estaba ansiosa por trabajar para el hombre que había devuelto un poco de honor a la región. La historia de su hazaña, exagerada en las cantinas, se había convertido en una leyenda moderna, pero Ignacio prefería el anonimato de su monte. Un día, llegó una visita inesperada. Era el hijo de Ramón Valdés, solo, a caballo, sin la arrogancia de antes. Parecía haber envejecido 10 años. Ignacio lo recibió con cautela, pero sin hostilidad. No vine a causar problemas, don Ignacio, dijo el joven, con la voz cargada de una humildad que antes le era ajena. Vine a disculparme. Por lo de la cantina. Por todo. Mi padre está siendo procesado.
La verdad nos ha arruinado, pero era una ruina necesaria. Le extendió un documento. Era la escritura de las tierras que su padre le había arrebatado a Benjamín, aquellas que contenían la entrada principal a la cueva del zorro. No es una compensación. Nada puede compensar lo que hizo. Es una restitución. Es lo que es justo. Ignacio lo aceptó con una inclinación de cabeza. No hubo apretón de manos, pero sí un entendimiento tácito de que el ciclo de odio había terminado. Con las tierras reunificadas, Ignacio pudo cumplir el sueño original de su padre y su tío. No explotó la mina de plata. En su lugar, con la asesoría de don Eleuterio, declaró el área que contenía la cueva del zorro y el valle secreto como un santuario natural. Lo protegió, lo cuidó, asegurándose de que la codicia nunca volviera a profanar ese lugar sagrado. El refugio se convirtió en un rancho productivo, pero de una manera sostenible y respetuosa. Criaba algunas reses, cultivaba hortalizas, y vivía con una modestia que era más rica que cualquier fortuna. La gente empezó a hablar del lugar no como unas ruinas, sino como un símbolo de resiliencia. Y en el centro de esa nueva vida, siempre estaba Relámpago. Ya no era el joven potro lleno de energía nerviosa, sino un caballo maduro, sabio y venerado. Era el alma del rancho. Las mañanas comenzaban con su relincho amistoso, y las tardes terminaban con Ignacio sentado en un banco de madera que había construido junto al cairn que marcaba el descanso de su padre, acariciando el cuello de su fiel compañero. Un atardecer, especialmente sereno, Ignacio miró hacia el horizonte, donde el sol se despedía entre tonos naranjas y púrpuras. Miró a Relámpago, cuyos ojos reflejaban la paz del crepúsculo, y luego hacia la tierra que lo rodeaba. No había riqueza material que pudiera compararse con lo que sentía en ese momento. La dignidad recuperada, el honor de su familia restaurado, y el amor inquebrantable de un compañero que había sido el puente entre un pasado doloroso y un presente pleno. La historia del excharro había terminado. La historia de don Ignacio Morales, guardián de El Refugio, y de la memoria de los suyos, acababa de comenzar. Y esta prometía ser una historia de paz.